El anillo de boda se deslizó por la mesa, girando lentamente hasta detenerse frente a ellos. Se quedaron inmóviles. El sonido metálico del anillo resonó en el aire, tan pesado como el silencio que le siguió. Allí estaban, uno al lado del otro, como cómplices pillados infraganti, mi mujer y el hombre con el que compartía su cama mientras yo trabajaba para mantener nuestro hogar. Su amante. Ni siquiera intentaron disimularlo. Mis palabras llegaron frías, calculadas, pero lo bastante firmes como para traspasar la máscara de tranquilidad que intentaban mantener, así que así acaba todo. Con una cena a mi costa, como si fuera una broma interna de la que soy el último en enterarme. Sus ojos, tan familiares y antes llenos de amor, evitaron los míos. Los suyos, mezcla de culpa y desafío, parecían rogarme que explotara en ese mismo instante. ¿No vas a decir nada?, pregunté, rompiendo el silencio que parecía pesar más que los muros que nos rodeaban. ¿Ninguna explicación? ¿Ninguna excusa ridícula para tranquilizar tu conciencia? Abrió la boca, pero las palabras murieron antes de nacer. ¿Era la vergüenza o el shock lo que la silenciaba? Me daba igual. Lo que importaba era que aquel momento simbolizaba todo lo que había ignorado durante meses, los susurros por teléfono, las excusas poco convincentes, los horarios confusos. Mi castillo de arena se estaba desmoronando por fin, y lo único que me quedaba era el sabor amargo de la traición. «¿Sabía que estabas casada?», le pregunté, señalando al amante. Carraspeó, claramente incómodo. Lo sabía. Claro que lo sabía. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Por fin encontró fuerzas para murmurar algo, pero ya era demasiado tarde. ¿Puedo explicarlo? Por favor, déjame explicarte. La risa que salió de mí fue seca, amarga. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo conseguiste que sonara normal en tu cabeza? ¿O cómo conseguiste sonreírme cada noche mientras lo planeabas? Me levanté, echando la silla hacia atrás con un crujido agudo. Os merecéis el uno al otro, dije, señalando el anillo. No lo necesito. Y yo no te necesito a ti. Cuando me fui, sentí el peso aplastante de su silencio detrás de mí. Y fue entonces cuando me di cuenta, mi lucha no terminaría en esa mesa. La vergüenza, el bochorno y, sobre todo, la rabia eran solo el principio. Había cosas que aún no sabía. Secretos enterrados, capas de mentiras esperando a ser desentrañadas. Y la pregunta que latía incesantemente en mi mente era, ¿por qué lo hizo? Bienvenidos al canal donde las verdades más crudas sobre la traición cobran vida en historias de ficción. Aquí no apoyamos ni apoyaremos nunca ninguna forma de traición, porque sabemos hasta qué punto destruye vidas, familias y la confianza que lleva años construir. Todas las historias que escuches aquí están pensadas para mostrar las devastadoras consecuencias de las decisiones equivocadas. Así que prepárate, porque la historia de hoy es impactante, intensa y removerá tus emociones. Respira hondo, y disfruta de la historia. El sonido de los cubiertos resonaba por toda la casa, una sinfonía cotidiana que, para algunos, sonaría como el preludio de otra velada familiar cualquiera. Pero para Daniel, ese sonido tenía algo diferente. Estaba sentado a la mesa frente a Clara, su mujer desde hacía 10 años, y sentía el peso de un malestar que no podía explicar. El aroma de su cena, cuidadosamente preparada, era el mismo de siempre, carne en salsa de vino, su plato favorito, pero no podía disfrutarlo. Algo en el ambiente parecía fuera de lugar, como si una pieza invisible se hubiera desprendido. Clara era una mujer de belleza discreta y postura siempre impecable. Su pelo castaño le caía ligeramente por encima de los hombros y la sonrisa que normalmente iluminaba la habitación parecía ahora contenida, casi mecánica. Mantenía los ojos bajos mientras cortaba la comida en trozos pequeños, evitando la mirada de su marido. Daniel no pudo evitar darse cuenta. Siempre había sido bueno captando matices, pequeños detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero en aquel momento, la distancia que los separaba parecía insalvable. Su matrimonio siempre había sido sólido, o eso creía él. Clara era el equilibrio perfecto para su temperamento más impulsivo. Él, arquitecto de renombre, pasaba horas trabajando en proyectos que requerían precisión y creatividad. Ella, abogada centrada y metódica, sabía exactamente cómo mantener las riendas de la vida familiar.
Juntos formaban lo que muchos amigos llamaban la pareja ideal. Pero Daniel sabía que lo ideal era un concepto ilusorio. En las últimas semanas, había algo diferente en Clara. La mujer que solía esperarlo todas las noches con conversaciones sobre el día, risas y planes para el futuro, ahora parecía estar siempre distante. Incluso los gestos cotidianos, como tocarse las manos o despedirse con un beso, se habían vuelto automáticos. Ella decía estar cansada, con exceso de trabajo, y Daniel lo aceptaba, aunque un creciente malestar le susurraba que era algo más que rutina. Intentó ignorar el malestar. Quizás solo fuera una fase. Al fin y al cabo, todos los matrimonios sufren altibajos, ¿no? Sin embargo, una parte de él quería enfrentarse a ella, preguntarle directamente qué estaba pasando. Pero, ¿cómo iniciar una conversación así sin parecer paranoico o acusador? Prefirió esperar, creyendo que el tiempo le daría respuestas. Mientras Clara fregaba los platos después de cenar, Daniel observaba atentamente sus gestos. Su elegancia era evidente incluso en las tareas más sencillas. Por eso se había enamorado de ella, porque parecía transformar lo ordinario en extraordinario. Esa noche, sin embargo, había algo forzado en la fluidez de sus movimientos. Clara parecía atrapada en sus propios pensamientos, ajena a todo lo que la rodeaba. A la mañana siguiente, Daniel salió temprano a trabajar, como hacía siempre. La rutina era su aliada, mantenía su mente ocupada y sus preocupaciones a raya. La oficina donde trabajaba era un refugio, las líneas de los proyectos, los planos arquitectónicos y los retos creativos le absorbían por completo. Pero últimamente, incluso allí, sus pensamientos se habían escapado a Clara. Empezó a darse cuenta de cuánto echaba de menos las conversaciones sencillas que solían llenar sus días. Clara, por su parte, seguía su propia rutina en la ciudad. La vida como abogada era exigente, pero siempre encontraba tiempo para compaginar las responsabilidades del trabajo con las del hogar. Era esta dedicación lo que hacía que Daniel la admirara tanto. Últimamente, sin embargo, Clara parecía abrumada, y él se preguntaba si no había hecho lo suficiente para ayudarla a llevar el peso. «Has estado distraída», comentó Sofía, su amiga y compañera de trabajo, mientras revisaban juntas un caso. «¿Estás segura de que todo va bien?» Clara sonrió, pero fue una sonrisa corta y a medias. «Solo cosas del trabajo, nada que no pueda solucionar». Sofía no insistió. Conocía a Clara lo suficiente como para saber que se guardaba sus problemas para sí misma, prefiriendo afrontar las tormentas que surgían por su cuenta. Por la noche, de vuelta en la casa que compartía con Daniel, Clara sintió el peso de vivir en silencio. Era extraño que dos personas que se conocían tan bien pudieran sentirse de repente como extraños. La tensión entre ellos era palpable, pero ninguno parecía dispuesto a verbalizarla. Daniel, por su parte, lo intentaba. Esa semana empezó a planear un viaje sorpresa para los dos. Algo sencillo, lejos de la ciudad y sus distracciones. Pensó que tal vez un poco de tiempo juntos podría reavivar la conexión que parecía haberse perdido. Reservó un chalet en las montañas, un lugar que Clara siempre había dicho que quería visitar, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. «Tengo una sorpresa para ti el fin de semana», le dijo mientras desayunaban. Clara levantó la vista, sorprendida. «¿Sorpresa?» «Sí, los dos solos. Un tiempo lejos de todo. Creo que será bueno». Dudó antes de contestar. Había un destello de algo que Daniel no podía identificar en sus ojos. ¿Preocupación? «Me parece una idea estupenda». «Gracias, Daniel». Sonrió, complacido por su reacción, pero aquella respuesta le dejó un atisbo de duda. ¿Por qué parecía indecisa? La idea de volver a conectar con su mujer le infundía esperanza, pero también un sutil temor. ¿Y si el problema era mayor de lo que imaginaba? Los días previos al fin de semana fueron tensos de un modo que Daniel no podía explicar. Intentó compensar el silencio con gestos, flores, mensajes cariñosos, pequeñas sorpresas. Pero detrás de todo ello había una ansiedad creciente, como si tratara de aferrarse a algo que se le escapaba de las manos. Clara recibía los gestos con gratitud, pero había algo en su mirada que le inquietaba. Parecía que cada sonrisa escondía algo más grande, algo que ella no estaba dispuesta a compartir. Daniel intentó ignorarlo, concentrándose en planificar el viaje.
Quería creer que su amor era lo bastante fuerte como para superar cualquier dificultad. El viernes, mientras terminaban de hacer las maletas, Clara lo miró un momento más de lo habitual. «Eres un buen hombre, Daniel», le dijo con una seriedad que le cogió por sorpresa. «¿Por qué dices eso?», preguntó él, tratando de ocultar su tono suspicaz. «Porque es verdad», respondió ella, apartando la mirada. «Es que, quiero que lo sepas». Daniel no insistió, pero aquellas palabras se le quedaron grabadas. Intentó racionalizarlas, pero el malestar en su pecho no podía ser ignorado. Algo iba mal, y no sabía qué era. El viaje a las montañas sería la prueba de fuego para su matrimonio. Daniel creía que este fin de semana podría ser el punto de inflexión, para bien o para mal. Mientras conducía, miró a Clara a su lado, con el rostro iluminado por la luz del sol que entraba por la ventanilla. Parecía serena, pero él sabía que había algo oculto bajo la superficie. No tenía ni idea de lo mucho que su vida estaba a punto de cambiar. La carretera serpenteaba entre las montañas, flanqueada por altos árboles cuyas hojas se mecían al ritmo del viento. Daniel mantenía las manos firmes en el volante mientras miraba a Clara. Ella estaba distraída, con la mirada perdida en el paisaje que pasaba junto a la ventanilla. No pudo evitar sentir una punzada de frustración. El silencio entre los dos, que antes había sido cómodo, ahora parecía cargado de tensión. Era como si las palabras no dichas ocuparan todo el espacio del interior del coche. «¿Estás bien?», preguntó él, tratando de romper el hielo. «Sí», respondió Clara, sin apartar la vista de la ventanilla, «solo estoy, pensando». Pensando. Esa palabra resonó en la cabeza de Daniel. ¿Qué podía estar pasando por su cabeza? Se preguntó si el viaje bastaría para volver a unirlos. La cabaña que habían reservado era pequeña, acogedora y prometía ser el escenario perfecto para momentos de reconexión. Lo había puesto todo en aquel fin de semana. Pero la pregunta seguía siendo, ¿sería suficiente para curar lo que se había roto? La casita estaba en un valle aislado, rodeado de verdes montañas. Cuando llegaron, Clara comentó la belleza del lugar, pero su tono sonaba más a formalidad que a auténtico encanto. Daniel descargó las maletas mientras ella exploraba el interior de la cabaña. La decoración era sencilla, rústica, pero con toques de confort, un mullido sofá frente a la chimenea, grandes ventanales que permitían una vista impresionante y una cocina pequeña pero bien equipada. Clara parecía distante mientras preparaba café para los dos. Sentados juntos en el sofá, Daniel intentó entablar conversación. Él contaba anécdotas sobre los retos del trabajo, hablaba de los recuerdos que compartían, pero ella respondía con monosílabos. Se sentía como si estuviera solo en aquella habitación. «¿Quieres contarme qué pasa?», le preguntó finalmente. Su voz era tranquila, pero había un deje de exasperación. Clara suspiró, jugueteando con su pelo. «Daniel, no es nada. Solo estoy, cansada, supongo». Cansada. Había oído esa palabra tantas veces en los últimos meses que había perdido su significado. Pero sabía que presionar no ayudaría. Así que decidió esperar. El fin de semana acababa de empezar y se negaba a rendirse. A la mañana siguiente, Daniel propuso dar un paseo. Clara dudó, pero acabó aceptando. El camino por el bosque era tranquilo, el sonido de los pájaros y el viento entre los árboles creaban una atmósfera casi mágica. Caminaron en silencio durante algún tiempo hasta que llegaron a un mirador. La vista era espectacular, el valle se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Esto es precioso», dijo Clara casi en un susurro. «Por eso quería traerte», respondió Daniel, esperando una sonrisa, un gesto de afecto. Pero ella se limitó a asentir, sin dejar de mirar el paisaje. De vuelta en el chalet, Clara le propuso salir a comprar algunas cosas que faltaban. Daniel pensó que era extraño, se habían llevado todo lo que necesitaban, pero decidió no cuestionarlo. Condujo hasta el pueblo más cercano, sintiéndose un poco irritado por haber sido apartado de lo que se suponía que iba a ser un momento de reconexión. Mientras tanto, Clara se quedó en el chalet, paseándose de un lado a otro. Cogió el teléfono varias veces, pero dudó antes de hacer ninguna llamada. Finalmente, al cabo de unos minutos, marcó un número. «Ha salido», dijo en voz baja.
No tenemos mucho tiempo. Cuando Daniel regresó, algo parecía diferente. Clara estaba más tranquila, pero había algo en sus ojos que él no podía descifrar. Intentó ignorar la sensación de inquietud, concentrándose en la preparación de la cena. La velada transcurrió en un ambiente extraño, pero sin enfrentamientos. Aún así, Daniel sentía que algo estaba fuera de lugar. A la mañana siguiente, se despertó temprano. Clara seguía dormida, con el rostro sereno, como si no hubiera preocupaciones en el mundo. Decidió dar una vuelta por la casa. El ejercicio siempre le ayudaba a despejar la mente. En el camino de vuelta, notó algo que le hizo detenerse. Una marca de neumático que no era de su coche. Frunció el ceño, tratando de entender. No había otros chalés cerca y se suponía que no había nadie. Cuando entró en el chalet, encontró a Clara en la cocina. Parecía tensa, como si algo la hubiera preocupado. He visto marcas de neumáticos fuera, comentó casualmente, observando su reacción. Clara se quedó inmóvil un segundo antes de responder. Deben de ser de algún turista perdido. Daniel asintió, pero su malestar iba en aumento. Intentó alejar los pensamientos, diciéndose a sí mismo que estaba siendo paranoico. Esa noche, mientras Clara se duchaba, Daniel decidió comprobar algo. Cogió su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Dudó un momento, sabiendo que estaba invadiendo su intimidad, pero su inquietud habló más alto. Había mensajes recientes. Leyó uno de ellos y el mundo pareció derrumbarse a su alrededor. Espero que haya sido tan especial para ti como para mí, decía el mensaje. No reconoció el número, pero no le hizo falta. El mensaje era claro. Sintió que se le revolvía el estómago al leer otros intercambios, cada uno de los cuales confirmaba lo que temía. Clara salió del baño unos minutos más tarde y encontró a Daniel de pie en el salón, con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa, Clara?, le preguntó con la voz quebrada. Ella miró el auricular en sus manos y supo que no había escapatoria. Daniel, ¿puedo explicarte? ¿Explicar qué? ¿Que estás con otro hombre? ¿Que las últimas semanas de silencio se debían a que estabas dividida entre nosotros dos? Clara permaneció en silencio, las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Quién es? La voz de Daniel era una mezcla de rabia y dolor. No importa quién es. Lo que importa es que, yo no quería que fuera así. ¿Sabías lo que hacías?, gritó, sintiendo la traición como un cuchillo que le atravesaba el pecho. Clara intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. No me toques. La noche que debía servir para reconectar se había convertido en un abismo entre los dos. Daniel sentía que todo lo que había construido con Clara se desmoronaba delante de él. Pero lo peor estaba por llegar. Algo más se escondía en aquella traición, algo que Daniel aún no sabía, pero que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El silencio entre Daniel y Clara parecía una entidad propia, llenando cada rincón de la casa de campo. No podía mirarla a la cara. La traición seguía ardiendo como una brasa en su pecho. La mujer con la que había compartido una década de vida se había convertido en una extraña, alguien cuyas intenciones nunca habría podido prever. Pero había algo más, algo que no podía comprender del todo. El peso de aquella noche aún parecía incompleto, como si hubiera más capas ocultas bajo la superficie. Daniel, nunca quise que te enteraras así, empezó Clara, con voz vacilante, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, por fin frente a ella, y la intensidad de su dolor se reflejó en su mirada. ¿Cómo, entonces? ¿Querías enterrarme en mentiras hasta que me enterara por otra persona? ¿O esperabas a que destruyera por completo todo lo que yo creía que éramos? Clara apretó los labios, las lágrimas corrían por su rostro. Sé que cometí un error. Sé que no te mereces esto. Pero hay algo más que tienes que entender. ¿Entender? Daniel se levantó de repente y su voz resonó en la casa. Necesito entender por qué destruiste nuestro matrimonio. ¿Por qué me engañaste con un hombre cualquiera mientras yo intentaba construir un futuro para los dos? No me pidas que lo entienda, Clara. No puedo. Clara dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de su tono, pero sabía que huir no era una opción. No es un hombre cualquiera, murmuró,
con voz casi inaudible. Por supuesto, replicó Daniel, con la voz impregnada de sarcasmo. ¿Así que es alguien especial? ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor? Ella vaciló, con los ojos llenos de vergüenza y algo más, algo que Daniel aún no podía identificar. Entonces, respirando hondo, Clara dijo las palabras que sabía que lo cambiarían todo para siempre. Es Marcos. El nombre sonó como un golpe. Daniel se quedó paralizado, parpadeando como si intentara procesar lo que acababa de oír. Él conocía ese nombre. Todos los años de su vida adulta estaban ligados a él. ¿Marcos? Su voz salió baja, como si pronunciar el nombre le resultara difícil. ¿Marcos, mi hermano? Clara asintió lentamente, con el rostro marcado por la angustia. Lo siento, Daniel. Lo siento por todo. El mundo pareció detenerse. Daniel se quedó mirando a Clara, con la boca abierta de asombro y el corazón latiéndole desbocado. Apenas podía creer lo que acababa de oír. Marcos, su hermano mayor, era alguien en quien confiaba ciegamente. Los dos habían crecido juntos, compartiendo sueños, responsabilidades y momentos que habían moldeado sus vidas. «Me estás tomando el pelo, Clara», dijo, con la voz temblorosa. «¿Es esto algún tipo de juego enfermizo? Porque no me lo puedo creer». «Ojalá fuera mentira», replicó ella, con la voz temblorosa. «Nunca quise que sucediera, Daniel. Pero, sucedió. ¿Cómo pudiste hacer esto?» El dolor en su voz dio paso a la ira. «Con él, precisamente. Con mi hermano. Con mi propia sangre». Clara intentó acercarse, pero Daniel levantó la mano, bloqueando cualquier intento. «Quédate donde estás», le dijo con una frialdad que ella nunca había oído antes. «Yo no planeé nada de esto», dijo Clara, desesperada porque él la oyera. «Marcos apareció en un momento en que me sentía perdida. Estabas tan ocupado, tan distante. Me sentía invisible, Daniel. Y él estaba allí. ¿Ahora me culpas a mí?». Se rió amargamente, la incredulidad evidente en su rostro. «¿Intentas justificar esto culpándome a mí?». «No es eso», exclamó Clara. «No intento justificar nada. Solo intento explicarlo. Sé que cometí un error, pero no empezó como algo planeado. Fue un momento de debilidad». Daniel sacudió la cabeza, riendo de nuevo, pero ahora la risa era aguda, amarga. «¿Debilidad? ¿A eso le llamas destruir una familia? ¿Debilidad?». Clara no pudo responder. Sus palabras eran como cuchillos y ella sabía que se los merecía. Pero necesitaba que él supiera toda la verdad, aunque eso significara perder toda esperanza de redención. «Hay más, Daniel», dijo ella, y él levantó inmediatamente los ojos, con la ira ardiendo aún más. «¿Más? ¿Qué más puedes decir que empeore las cosas? Ya lo has destruido todo». Clara respiró hondo, armándose de valor para el golpe final. «Estoy embarazada». La frase estalló como una bomba. Daniel parpadeó, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. No sabía si reír, gritar o simplemente caer de rodillas. Cada parte de su cuerpo parecía negarse a aceptar la realidad de aquellas palabras. «No», dijo finalmente, con la voz baja, casi un susurro. «No. Eso no puede ser verdad». «Me enteré hace unas semanas», continuó Clara, las lágrimas caían ahora libremente. «Y no sé de quién es. Podría ser tuyo. O podría ser de él». Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que sabía, todo en lo que creía, parecía haberle sido arrancado en un instante. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared para no caer. «Tú. Lo has destruido todo», susurró, con la voz llena de dolor. «Nunca te perdonaré. Y nunca le perdonaré». Clara permaneció en silencio, sabiendo que nada de lo que dijera podría reparar el daño. El hombre al que amaba, al que había traicionado de un modo que ni siquiera ella comprendía del todo, yacía ahora destrozado ante ella. Daniel respiró hondo y se enderezó. Su expresión cambió,
endureciéndose como si se estuviera poniendo una máscara. Voy a salir, dijo, su voz ahora fría y controlada. Pero cuando vuelva, Clara, quiero que te vayas de aquí. No queda nada que salvar. Cogió las llaves del coche y se marchó sin mirar atrás, dejando a Clara sola en la casita, con lágrimas silenciosas y el peso insoportable de sus decisiones. El sinuoso camino que recorrió Daniel parecía interminable. Los árboles circundantes parecían rodearle, como mudos testigos de su dolor. La rabia que le había consumido dentro de la cabaña daba paso ahora a un vacío profundo, casi insoportable. Condujo sin rumbo y el silencio del coche solo lo llenaba el sonido amortiguado de sus propios pensamientos. Cada frase de Clara resonaba en su mente como un disco rayado: soy Marcos. Estoy embarazada. Se detuvo en un mirador, las manos le temblaban al agarrar el volante. Salió del coche y se apoyó en el capó, respirando hondo, intentando encontrar algo de claridad. Pero no la había. La traición era un golpe en sí misma, pero la implicación de Marcos, su propio hermano, era una puñalada más profunda de lo que jamás había imaginado. Se pasó la mano por la cara, con los dedos apretándose las sienes mientras intentaba organizar sus pensamientos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo enfrentarse a Marcos? ¿Cómo enfrentarse de nuevo a Clara? ¿Y el bebé, si era suyo? La posibilidad de que aquel niño fuese de otro hombre, más aún de su propio hermano, le revolvía el estómago. Daniel cogió el teléfono, dudando antes de hacer la llamada. Después de unos timbres, una voz familiar contestó. ¿Daniel? Marcos sonaba despreocupado, como si no pasara nada. Tenemos que hablar, dijo Daniel, con un tono tan controlado que sonaba aterrador. Claro, ¿qué pasa?, preguntó Marcos, que ahora sonaba cauteloso. Prefiero hablar en persona. Daniel terminó la llamada antes de que Marcos pudiera decir nada más. Horas más tarde, Daniel aparcó delante de la casa de Marcos. El cielo estaba nublado, reflejando el torbellino de emociones que llevaba dentro. Cuando Marcos abrió la puerta, la sonrisa habitual en su rostro desapareció al ver la expresión de Daniel. Pasa, dijo Marcos, con la voz cargada de desconfianza. Daniel entró y se quedó de pie en el salón, con los brazos cruzados, mientras Marcos cerraba la puerta. El silencio entre ellos era pesado, cargado de todo lo que hacía años que no se decían. Marcos rompió por fin el hielo. ¿Qué pasa, Daniel? Pareces fuera de ti. ¿De verdad quieres saber qué está pasando? Contestó Daniel, con la voz baja, casi un gruñido. ¿Por qué no empezamos por Clara? El cambio en el rostro de Marcos fue instantáneo. La sonrisa forzada desapareció, sustituida por una expresión de pánico. No sé de qué me estás hablando, respondió Marcos, dando un paso atrás. No me mientas, Marcos, explotó Daniel, alzando la voz. Lo sé todo. Clara me lo ha contado. Ahora, cuéntamelo. ¿Cómo encontraste el valor? Marcos se pasó la mano por el pelo, mirando al suelo. Cuando por fin levantó la vista, había algo entre culpa y resignación en sus ojos. No quería que fuera así, Daniel. Yo no planeé nada de esto. ¿No lo planeaste? Daniel rió, una risa amarga y fría. Destruiste mi matrimonio, mi confianza, todo. ¿Y quieres que crea que fue un accidente? Marcos intentó defenderse. Estabas tan distante, tan centrado en el trabajo. Ella necesitaba a alguien, y yo estaba allí. No fue premeditado, Daniel. Fue un error, pero ocurrió. ¿Un error? Repitió Daniel, con la ira hirviendo de nuevo. Un error es dejar caer un vaso. No es acostarte con la mujer de tu hermano. Marcos permaneció en silencio, el peso de sus acciones finalmente parecía caer sobre él. Lo siento, dijo, pero las palabras sonaron vacías, insuficientes. Daniel sacudió la cabeza, frustrado y agotado. ¿Lo sientes? No cambia nada. No arregla nada. Marcos se acercó más, intentando tocar el hombro de Daniel, pero éste se apartó, como si el contacto fuera venenoso. Sé que ahora me odias, dijo Marcos. Y tienes todo el derecho a hacerlo. Pero, por favor,
piensa en lo que realmente importa. El bebé podría ser tuyo. Necesitas saberlo antes de tomar decisiones precipitadas. Esas palabras golpearon a Daniel como un puñetazo. El bebé. Lo único que aún podía darle alguna esperanza, alguna razón para seguir adelante. Pero la incertidumbre de quién era el padre le hacía parecer más un tormento que una redención. No voy a resolver esto ahora, dijo Daniel, con voz firme. Pero una cosa es cierta. Ya no eres mi hermano. Para mí, hoy has muerto. Marcos se quedó parado mientras Daniel se marchaba, sin palabras, indefenso. De vuelta en la casa, Daniel encontró a Clara sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos por el llanto. Levantó la vista cuando él entró, pero no dijo nada. Él se quedó de pie en la puerta, mirándola durante un largo rato, antes de hablar. He ido a ver a Marcos. Ella asintió lentamente, como si lo esperara. ¿Sabías que iba a justificarlo todo como un error? Como si fuera algo insignificante. Clara tragó saliva, pero no contestó. Daniel dio unos pasos hacia ella, con rabia y dolor mezclados en su voz. Solo quiero saber una cosa, Clara. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho esto? ¿A nosotros? Ella respiró hondo, las palabras le salieron con dificultad. No lo sé. Estaba perdida. Me sentía sola, y él estaba allí. Nunca quise hacerte daño, Daniel. Nunca quise llegar a esto. Volvió a reír, una risa amarga que parecía transportar todo su dolor. ¿Nunca quisiste? Entonces, ¿por qué seguiste adelante? ¿Por qué mentiste, incluso cuando sabías que lo estabas destruyendo todo? Clara empezó a llorar de nuevo, pero Daniel no sintió compasión. Solo sintió un inmenso vacío, como si le hubieran arrancado todo lo que conocía. No puedo seguir así, dijo al fin. Necesito tiempo. Espacio. Y tú, tienes que salir de aquí. Clara intentó protestar, pero la expresión de Daniel era implacable. Por favor, Daniel, suplicó ella. He cometido errores horribles, pero aún te quiero. Todavía quiero salvarlo. ¿Salvarlo?, repitió él, incrédulo. ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de lo de Marcos? Ya no hay nada que salvar, Clara. Solo, vete. Clara se quedó quieta un momento, con el rostro marcado por el dolor y la culpa. Finalmente, se levantó, recogió sus cosas y se fue sin decir una palabra más. Daniel se quedó solo en la cabaña, con el peso de la soledad cayendo sobre él como una avalancha. Sabía que lo que vendría después sería aún más difícil. La prueba de ADN, decisiones sobre el futuro, reconstruir una vida que ya no reconocía. Pero, sobre todo, sabía que tendría que enfrentarse a sí mismo y a las decisiones que tomaría. Porque, a pesar de todo, lo que más temía no era lo que Clara o Marcos habían hecho. Lo que más temía era saber qué sería capaz de hacer en respuesta. La cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de las hojas en el exterior, meciéndose al ritmo del viento. Daniel estaba sentado a la mesa, mirando fijamente la alianza que descansaba frente a él. Aquel pequeño objeto, que antaño había simbolizado una promesa, era ahora una carga. Lo hizo girar entre sus dedos, contemplando las decisiones que tendría que tomar. La prueba de ADN estaba prevista para la próxima semana y, hasta entonces, tenía que decidir qué haría con lo que le quedaba de vida. No supo cuánto tiempo pasó allí, ensimismado, hasta que un mensaje en su teléfono le devolvió a la realidad. Era Clara. Había abandonado la casa hacía unos días, pero le había enviado un último mensaje: acepto haberlo destruido todo. Espero que encuentres la paz que mereces. No te molestaré más. Era la despedida que necesitaba, pero también algo que le hizo reflexionar. Sintió que se le quitaba un peso de encima, pero el dolor seguía ahí, tan profundo como una herida abierta. Marcos estaba en su propia batalla. Después de su enfrentamiento con Daniel, se apartó de todo y de todos, evitando llamadas y reuniones familiares. Sabía que su traición era irreparable. Los días en casa eran solitarios, llenos de arrepentimiento y pensamientos sobre cómo había permitido que llegara tan lejos. Una tarde, mientras bebía solo en el salón, recibió un mensaje de su madre.
Era una vieja foto de Daniel y él cuando eran niños, abrazados y sonrientes. El pie de foto decía, espero que podáis encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Se quedó mirando la foto un largo rato antes de apagar el teléfono. Se le saltaron las lágrimas, pero no sabía si eran de arrepentimiento o de la certeza de que nunca le perdonarían. En la clínica, Daniel esperó solo los resultados de la prueba. El médico entró por fin con un sobre en la mano, y el sonido del papel al desplegarse pareció más fuerte que todo lo que había alrededor. La prueba confirma que usted es el padre, dijo el médico. Daniel sintió un alivio inexplicable, pero también una nueva oleada de responsabilidad. Había un niño en camino, su hijo, y sabía que tenía que encontrar la manera de ser el mejor padre posible, a pesar de todo. Al salir de la clínica, sintió el viento en la cara y se dio cuenta de que, por primera vez en semanas, tenía la mente despejada. Sabía lo que tenía que hacer. Clara vivía sola en un pequeño piso que había alquilado tras dejar el chalet. La rutina era sencilla y solitaria, pero ella la aceptaba como parte de sus opciones. Había empezado a ir a terapia, intentando comprender las razones que la llevaban a tomar decisiones tan destructivas. Una noche, mientras organizaba unas cajas, recibió una llamada de Daniel. Era la primera vez que iba a verla desde que la había echado de casa. Tenemos que hablar, le dijo directamente. Horas después, Clara se reunió con él en un café. Parecía más tranquilo, pero la seriedad de sus ojos demostraba que aún había mucho dolor. La prueba ha dado positivo, dijo sin rodeos. El bebé es mío. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. No esperaba que me llamaras para hablar. No lo hice por ti, respondió él. Lo hice por el bebé. Se merece un padre presente, aunque nunca podamos ser lo que fuimos. Clara quiso protestar, pedir otra oportunidad, pero sabía que no tenía derecho. Lo entiendo, dijo, con tono de resignación. Voy a ser el padre de este niño, continuó Daniel, pero entre tú y yo, se acabó. Espero que encuentres tu camino, Clara, pero no puedo formar parte de él. Ella se limitó a asentir. Era el último adiós que sabía que se merecía. En los meses siguientes, Daniel empezó a rehacer su vida. Vendió la casa donde vivía con Clara y se mudó a un piso más pequeño, más práctico para su nueva realidad. Empezó a asistir a grupos de apoyo para padres solteros, encontrando consuelo en historias similares a la suya. Fue en una de estas reuniones donde conoció a Sofía, una mujer amable y resistente que estaba criando sola a sus 2 hijos tras un divorcio problemático. Sus conversaciones empezaron tímidamente, pero con el tiempo la conexión se hizo evidente. Sofía comprendía el dolor y las cicatrices de Daniel sin juzgarlo, y él encontró en ella una calma que no había sentido en mucho tiempo. Marcos, por su parte, decidió dejarlo todo atrás. Vendió su casa y se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos de miradas críticas y de los recuerdos de lo que había hecho. Sabía que nunca le invitarían a volver a la vida de Daniel, pero esperaba que, con el tiempo, al menos podría perdonarse a sí mismo. Cuando nació el bebé, Daniel estaba allí. Tuvo a su hijo en brazos por primera vez y sintió un amor que ya no creía posible. En ese momento se dio cuenta de que, a pesar de todo el caos y el dolor, había surgido algo bueno. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por ese niño, enseñándole los valores que siempre había apreciado, incluso cuando otros a su alrededor no lo seguían. Clara le observaba desde lejos, con una mezcla de tristeza y gratitud en el rostro. Sabía que nunca recuperaría lo que había perdido, pero le reconfortaba saber que su hijo tendría al padre que ella había traicionado. La vida siguió para cada uno de ellos, marcada por heridas pero también por nuevos comienzos. Daniel encontró en Sofía una nueva oportunidad de ser feliz, Clara buscó la redención en su papel de madre y Marcos, en su soledad, se enfrentó a los fantasmas de sus elecciones. La traición había dejado profundas cicatrices, pero también había servido como amarga lección. Algunas elecciones destruyen lo que parecía indestructible, pero incluso en las ruinas hay lugar para la reconstrucción. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber lo que piensas. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias intensas como esta. Recuerda, aquí mostramos cómo la traición puede destruir vidas y nunca la apoyamos bajo ninguna circunstancia. Hasta la próxima.